Bueno, estamos grabando nuestra última clase de perspectivas. Hoy vamos a trabajar sobre matrimonio igualitario. Les voy a compartir el material, además de que ya lo tienen en la carpeta de Drive. Lo comparto por acá. Denme un segundito. One second. Y mientras tanto, les voy a contar que hay algo que no está en el material, porque no llegué a ponerlo, que se lo voy a terminar diciendo en vivo y en directo, que son algunos temas que trata este libro, que se llama Los mitos hebreos. Si alguna vez lo quieren comprar, se llama Los mitos hebreos de Graves y Patai, ¿sí? Que da como una explicación de dónde vienen algunas cuestiones de concepción en el judaísmo, ¿sí? ¿Puedes ponerlo otra vez? Que estoy Sí. escribiendo. No. Robert Graves es el mismo que escribió Yo Claudio. Es el mismo que escribió los mitos griegos. Robert Graves y Rafael Patai. Si ¿En qué año escribió Tucker el rabino la Teshuvá? En el 2000, creo 2012. ¿Es el hijo del gran cantante Richard Tucker? No, no tiene nada que ver. No. Bueno, les comparto el material. Díganme si lo están pudiendo ver, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Ahí lo ven? Perfecto. Bueno, yo lo que les traje es, Sí, primero, ya se ve. Primero les traje dos partes de la Torá en donde se prohíben las relaciones homosexuales, ¿sí? Y les traje como el antes y el después del versículo, porque hay que trabajar el texto con el contexto, ¿sí? Entonces vamos a ver, dice así, Vayikra 18, 20, 24, ¿sí? Esto es el libro de Levítico, para quien no lo sabe, capítulo 18, del versículo 20 al 24, dice así: no tengas relaciones carnales con la esposa de tu vecino y te contamines con ella, ¿sí? Después dice: no permitas que ninguno de tus descendientes sea ofrecido a Moloch. ¿Sí? Moloch es un dios de otros pueblos. Y no profanes el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. Y dice así: no te acuestes con un varón como se acuesta con una mujer, como uno se acostaría con una mujer. Es un aborrecimiento, dice el texto, y de repente dice: no tengas relaciones carnales con ninguna bestia, y por eso te contamines, y ninguna mujer se preste a una bestia para aparearse con ella, es perversión. No se contaminen de ninguna de esas formas, porque es por ello que las naciones que yo expulso delante de ustedes se contaminan, ¿sí? Esto es más o menos el contexto de la frase en el medio. Yo les puse 2 versículos antes, 2 versículos después. Ahora, vamos a el otro versículo de la Torá, también en el libro de Levítico, capítulo 20, dice así: si alguno se acuesta con su nuera, ambos serán ejecutados. Han cometido incesto. Su culpa de sangre recae sobre ellos. O sea, sangre significa que lo van a matar, lapidación. Si un hombre se acuesta con un varón como se acuesta con una mujer, los dos han hecho algo abominable. Serán condenados a muerte, su culpa de sangre recae sobre ellos. Si un hombre se casa con una mujer y su madre es depravación, él y ellos serán puestos al fuego para que no haya entre vosotros depravación. Si un hombre tiene relaciones carnales con una bestia, se le dará muerte y matarás a la bestia, dice el texto. ¿Sí? Vamos hasta acá. El texto habla 2 veces, dice que uno no puede tener relaciones sexuales, un hombre no se puede acostar con otro hombre, y dice de la misma forma que lo hace con una mujer. Y el primero dice porque es depravación, y el segundo dice
no solamente porque es depravación o es aborrecimiento, dice la palabra toevá, ¿sí? Sino que además dice como que es pena de muerte. Segundo capítulo. ¿Sí? El tema no recae ahí, sino la pregunta es, no sé si hacer la pregunta o dejar hablar a Adriana. A ver, Adri. Hola, Sí, sin cámara de vuelta porque internet va para atrás. perfecto. O sea, vos decís que esos párrafos que leíste prohíben las relaciones homosexuales. En realidad, yo no lo entiendo como que está prohibiendo la relación homosexual. Primero y principal, mujer, mujer no dice nada, así que tranquilamente podemos ser lesbianas y estaría todo bien. Pero por otro lado, dice que un hombre no se acostará con otro hombre de la misma forma que lo hace con una mujer. Ahora, no dice que si lo hace distinto a como lo hace con una mujer, no podría hacerlo. O Entiendo sea, lo que de decís. esta forma, ¿entendés? Tranquilamente se le podría haber prohibido a que el hombre tenga, no sé, relaciones sexuales anales con la mujer, pero que con los hombres sí las pueda tener. O que haya relaciones, no sé, de sexo oral con otro sexo, ¿no? No es lo mismo. O sea, no se estaría acostando de la misma forma que con una mujer. Y de por sí, una relación homosexual nunca es igual que una relación heterosexual, aunque los cuerpos estén acostados. Así que no, me parece que fue como hilar muy fino para decir el párrafo este la está prohibiendo. Ok. Voy a seguir, ¿sí? Porque Adriana es como. Te tengo que poner un detector de spoiler con Adriana. Voy a seguir por el camino que yo iba y ya vamos a llegar a lo que hacía referencia Adri. Hay una cuestión con estas dos frases, ¿sí? Que están metidas en medio de un texto donde habla de prohibiciones con respecto a las relaciones sexuales. La pregunta es, por lo menos en el primer caso, ¿alguien nota algo que le pueda llamar la atención? Yo les voy a volver a compartir el material y pueden leerlo, ¿sí? Si alguien nota algo que le llame la atención de principio a fin, ¿sí? ¿Está hablando, Ori? ¿Qué Sí, tal? ¿Cómo va todos? Escúchame, para mí lo que está hablando básicamente es de relaciones intrafamiliares. Yo lo he leído y lo he releído y habla más que nada sobre relaciones intrafamiliares, zoofilia y hasta necrofilia, por así decirlo, pero después el resto no hay un texto que diga lapidarás al hombre que tiene sexo o algo por el estilo, que conocerá a otro hombre como mujer. No, no hay un texto que diga eso. Para mí es en el contexto de relaciones intrafamiliares y en el contexto también de todo lo que venimos hablando en clases anteriores, que es como que contextualizar también qué es lo que está pasando ahí, en ese momento. ok. Bueno, tiene razón Jaime en lo que está diciendo. Esto tiene que ver mucho con las relaciones intrafamiliares, con lo cual no se está refiriendo específicamente a un varón que se acueste con un varón, no sé, de otra tribu o de otro lugar, sino se refiere a todas las cuestiones familiares. Fíjense que viene toda una cuestión de familia y además del tema de los animales, que son sus propios animales, los animales domésticos, de cada uno de su granja, lo que sea. Pero esto es, lo que dice Jaime, tiene que ver mucho con el segundo capítulo, con Badikra 20. Ahora, vamos a Badikra 18. ¿Sí? La pregunta es si en algún momento hay algo que además de lo que dice Jaime, les llame la atención. Habla de contaminación. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Hay algo, tiene que haber algo más que está presente? A mí me llama la atención dos cosas. Una que es que habla sobre Moloch, que no sé qué tiene que ver. Y lo primero es que no se dice a quién le está hablando, si la persona a la que le está ordenando cosas es un varón y le prohíbe con otro varón. Se entiende por el contexto, por el patriarcado, porque quizás el sujeto de las leyes era varón, pero ahí dice, no te acostarás con un varón. Quizás se lo está diciendo una mujer.
Perfecto. Zipora, También pienso que, perdón, que él Sí. está hablando de las naciones que él hace expulsar. Es como si negara que dentro del pueblo judío esas cosas pasaran, como que no pasen y no se copien, digamos, de los otros pueblos o naciones que sí lo han hecho y yo los he expulsado. No sé, esa... está perfecto, está perfecto. Zipora, ibas a decir algo, y después Lidia. Sí, yo digo que habla de las relaciones carnales, entonces lo limita en un sector y no habla de otras aberraciones. Lidia, Sí, algo que también dijo este chico pelirrojo, que no me acuerdo cómo se llama, que no ofrece, que no ofrezcamos a los descendientes, es decir, a nuestros seres humanos, como ofrecimiento al rey Moloch, que era el que quemaba a las personas, creo. Se ofrecían para quemarlos. Ujú. Ok, bueno, va un poco en base a lo que empezó diciendo el Colo y lo que terminó diciendo Norma, y es que hay todo un tema. El texto empieza diciendo, de hecho el capítulo entero, yo no lo voy a poner porque si no, no terminamos más, el capítulo entero dice, no hagas como hacen las otras naciones, ¿sí? Y después dice, y no hagas como hacían en Egipto, porque por algo te saqué de Egipto. Y después empieza a decir todas estas prácticas sexuales, y después termina el texto diciendo, no hagas como el resto de las naciones, porque por algo yo los estoy sacando de su tierra para ponerte a vos. Lo que está diciendo de alguna forma el texto es, esta es una práctica habitual en otras naciones, y vos no tenés cabida en esas naciones. Entonces, vos tenés que reinventarte. No solamente eso, le voy a leer algo que dice acá, el texto este de Grace Patel dice así. La tradición de la promiscuidad sexual practicada en Sodoma es comparable al relato de las orgías celebradas en Mirbat, en la ciudad de Arabia Meridional, narrado en Jaquet, ¿sí? en el siglo XIV. Las costumbres practicadas allí son las de los antiguos árabes de la época bíblica, aunque son buenas personas, tienen costumbres groseras y repulsivas, dice el texto, que explican por qué no sienten celos. Por las noches, los hombres y las mujeres salen de la ciudad y se entretienen, ¿sí? Y se entretienen ya que no están prohibidos, ¿sí? Retosando entre ellos durante la mayor parte de la noche. Si un hombre ve a su esposa, a su hermana o a la hermana de su madre o de su padre en brazos de un vecino, no prestaba atención, sino que buscaba a una compañera y se divertía con ella como si fuese su esposa. Pero también es posible que los editores del Sefer Hayashar, españoles de nacimiento, observaran celebraciones festivas semejantes entre los Tuareg del Sahara. ¿Sí? Acá hay varios comentarios sobre este tema, sobre cómo los otros pueblos en la época bíblica tenían fiestas sexuales y estaba todo permitido, todo legal, con lo cual Dios, el Dios de Israel, según el texto, quiere generar un pueblo diferente. Y uno dirá, pero ¿qué tiene de bueno todo lo que Dios dice? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué quiere cambiar? Y hay una cuestión muy simple a entender. Lo que Dios quiere, lo que la tradición judía quiere es, acabamos de salir de Egipto. Y entre todas las naciones que están a nuestro alrededor tienen unas prácticas, no solamente, no hablamos de lo sexual, hablamos de todo tipo de prácticas, ¿sí? Que son diferentes a la del pueblo que nosotros queremos formar. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos las prácticas de los otros pueblos, terminamos asimilándonos a los otros pueblos, y en algún momento la esencia de lo que consideraríamos judaísmo se perdería. Entonces tenemos que distinguirnos del resto de los pueblos. Para distinguirnos del resto de los pueblos, todas sus prácticas las tenemos que correr al costado. La pregunta es, ¿por qué esto aparece en el libro de Levítico? ¿Colo? Y justo antes de empezar la clase estaba leyendo algunos algunos artículos sobre antisemitismo, y lo que habla es que en cierto momento en Europa se empezó a presionar a los judíos para que
lave sus costumbres cotidianas, dejando solamente la religión como, como condición para no ser perseguidos, básicamente. Como que les permitían practicar la religión, pero siempre y cuando se comporten igual que todo el resto. No sé. Esto, me llamó la atención esto que vos dijiste, esto de que si uno empieza a asimilar las costumbres, termina perdiendo la esencia. Y bueno. Perfecto, quédate ahí, quédate ahí. Entonces lo que dice es, te permito practicar la religión, pero el resto te haces parte de la sociedad. Sí, es más o menos lo que hoy el judío común en Buenos Aires hace. Una vida religiosa, pero es parte de la sociedad, está inmerso en la sociedad, ¿sí? Además de que va a una comunidad o lo que sea, o un club o lo que sea, es parte de la sociedad. Ahora, lo interesante acá es la pregunta principal, ¿por qué la prohibición de las relaciones sexuales de personas del mismo sexo, y en este caso puntualmente está haciendo referencia a los hombres, está en Levítico y no en otro libro? Porque es muy raro que esté en el libro Levítico, porque el libro Levítico tiene que ver con situaciones que tienen que ver con lo sacerdotal y el culto y las ofrendas y los sacrificios. Es raro que esté específicamente ahí. La pregunta es ¿por qué? Precisamente por eso, porque la vida del pueblo iba a ser una vida apartada para el servicio, lo dice también otro pasuk, que dice, ustedes son vosotros seréis pueblo santo, de real sacerdocio. O sea, es para diferenciar inclusive en la vida íntima a las prácticas que se venían haciendo en otras culturas que quizás inclusive hasta caían en idolatría. Es que iban dedicados a deidades. Vamos a hacer tal orgía a nombre del dios tanto. O sea, para diferenciarnos en esa cuestión también, inclusive, creo yo. Ok. Adri. Dos cosas. Una, la respuesta a tu pregunta para mí tiene que ver más porque se ve que los sacerdotes venían haciendo cualquiera y el templo era medio toda una joda y dijeron, bueno, vamos a poner un poco de límites porque si no, esto va a terminar siendo lo mismo que era en cualquier otro lado. Ahora lo que no entiendo es como un Dios que te saca de una esclavitud tan grande, en la que estabas tan oprimido, después te sigue oprimiendo porque te está sacando libertades individuales y no te permite disfrutar de tu propio cuerpo y del contacto con otro ser, y tiene que ser todo muy rígido, muy solemne, o sea, terminás siendo esclavo de un Dios, es lo mismo. No entiendo ahí cómo te dice todo el tiempo te libero de la esclavitud, pero te termina esclavizando más con sus normas. Ok, me parece que la segunda pregunta va más para Johnny Cohen en la clase de filosofía, que él te la va a responder mejor que yo. ¿Sí? A la primera... ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Ahí habla mucho de impuros, o sea que si el sacerdote o el religioso comete esos actos, no es puro para ni estar en el templo, ni para ejercer la función que cumple, ni para enseñar o estar por encima del pueblo común. Ok, perfecto. El texto, ya te dejo, Luciano, el texto habla siempre de, piénsenlo, estamos en el libro de Levítico, libro bien sacerdotal, habla de purezas, impurezas, de relaciones sexuales prohibidas, ¿sí? Pero seguimos en el tema de, la pregunta real es, ¿por qué aparece aquí? ¿Sí? No sé si Luciano vas a decir otra cosa, vas a responder esto, Luciano. Shalom. Quería comentar nada más que, bueno, en las religiones y sobre todo, como decían, ¿no?, en los sistemas patriarcales, no se diferencia tanto como ahora la sexualidad del placer. Es decir, no se disocia, mejor dicho, la sexualidad de la fertilidad. Toda la sexualidad tiene siempre un contexto de creación de ser humano, por decirlo así, ¿no? Esto de separar sexualidad de fertilidad es algo de la modernidad, ¿no? La sexualidad como descubrimiento de placer, etc. Perfecto.
Bueno, aprovechando lo que dijo Luciano, voy a hacer el comentario de por qué aparece esto en el libro de Deuteronomio. Perdón, No es por la procreación, ¿cómo? por la procreación, No, yo le voy a ¿no? explicar. Era muy La común, y esto lo dice. descendencia. Perdón, No, Ari, pero yo sí. difiero un poquito de lo que dijo Luciano, porque en la antigüedad, al contrario, la sexualidad sí se fomentaba, o sea, en los pueblos antiguos había orgías a modo religioso, porque era como entrar en un éxtasis para poder dar culto a un dios o lo que sea, no iba tan ligado a la Sí, fertilidad, al pero contrario, es las como que el orgías, pensamiento judeo-cristiano es el que las más orgías arraigó la tenían sexualidad una a función la fertilidad. ritual de De a fertilidad uno, también. de a uno. Las orgías en la antigüedad tenían una función ritual de traer la fertilización. Es la diada del sacrificio y la hierogamia. Es No, de lo que habla la perdóname, Torá. Luciano, pero cuando se hacía un rito al dios Baco eran orgías homosexuales, ahí no había forma de que haya fertilidad. Porque se Esperá, vamos de a uno, ¿sí? Voy a explicar. Que de hecho, esto es otra cosa que yo quería poner de material, pero no lo llegué a poner, que es el libro de Blaise Pascal, y obviamente hay un montón de libros que hablan sobre el tema, y es ¿por qué el texto aparece en Baikra? Y tiene que ver con esto. En la tradición era muy normal, en la época bíblica, que todos los cultos de la época de la Mesopotamia, en la época bíblica, todos los cultos paganos, son paganos porque obviamente tenían otro tipo de culto, era muy normal que los sacerdotes organizaran grandes orgías en los púlpitos para poder pedir por la fertilidad de la tierra, ¿sí? No por la fertilidad de los seres humanos, sino por la fertilidad de la tierra. Hay muchos relatos de la Mesopotamia antigua en donde los sacerdotes tenían, voy a decir esto, no, espero que no resulte raro, donde los sacerdotes se subían a algunos montes, a algunos lugares altos, y llevaban a pequeños o algunos varones jóvenes para que los masturben en la cima del monte y que derramen su simiente en la tierra, pero desde arriba, así como que tiren hacia abajo, como pidiendo por lluvias, por fertilidad de la tierra. Así como Dios tira su simiente, que sería la lluvia, en la tierra y crece, los sacerdotes subían a los montes para que alguien los masturbe y tiren en tierra, ¿sí?, la simiente para pedir por la lluvia. Era muy normal en esa época hacer grandes orgías para poder pedir por estos temas que tienen que ver con la fertilidad. Fíjense que no es raro, sino que esto esté en el libro de Baikra. Esto está en el libro de Baikra, que es el libro sacerdotal, donde habla sobre el sacerdocio, porque lo que te está diciendo el texto es: no hagas como el resto de los pueblos, ¿sí? Diferenciate de los pueblos. Cuando los otros pueblos tienen temas religiosos en donde hacen estas cosas, vos no lo hagas, ¿sí? Habla de impurezas, de purezas, ¿sí? El tema de la sexualidad está metido, el tema de lo que tiene que ver con el ocúltico, pero no está hablando de la intimidad familiar, no está hablando el texto de lo que está pasando dentro de mi casa, dentro de mi hogar, ¿sí? Todo el tiempo se está refiriendo a, no, como los otros dioses, como la gente que hacen otros dioses, no, como los otros pueblos, ¿sí? Y se refiere a esto puntualmente. ¿Colo? Quiero comentar, o sea, una opinión que me dio cuando empezamos a leer el texto. Teniendo en cuenta las expresiones así medio ambiguas que usa para hablar del sexo entre hombres y mujeres, como conoció, se acostó o algo así, y acá habla de matrimonio entre una persona y su nuera, para mí acá claramente está hablando de la vida familiar y tratando de regular la vida íntima, y a todas luces está prohibiendo la homosexualidad de plano. Y para mí es
bastante obvio e indiscutible por más que le cambiemos el contexto. Para mí la cuestión acá, al menos la que podemos discutir nosotros, que no es alágica, es, bueno, tenemos esta cosa que no queremos en nuestra tradición más antigua. Como, perfecto. Vas por el camino que yo quería llegar. Pero voy a terminar de cerrar la primera idea y ahora vamos para lo que dice el Colo, ¿sí? La primera idea, que es la que se sustenta en una cuestión de contexto histórico, está en Baikra porque tiene que ver con lo ritual dentro de lo oculto, que era muy normal las relaciones homosexuales en lo ocúltico. Punto. Ahora, el texto, como dice el Colo, está diciendo textualmente que está prohibida las relaciones sexuales, habla de todas las relaciones sexuales de manera integral, ¿sí? De la nuera, de qué sé yo, de no sé, el nieto, no sé, no me acuerdo ahora lo que decía. Pero aborda relaciones sexuales de manera prohibida, es una forma integral, y es muy rara vez, la Torá, muy rara vez, en la Torá vamos a ver algo tan directo, ¿sí? Y tan simple como versículo como esto. Generalmente en la Torá uno ve como idea, ¿no? Uno ve como, no sé cómo explicarlo, pero ve como que tira comentarios, ¿sí? Pero acá es muy directo la negativa de hecho usa la palabra Tuebá, que es como es una aberración, ¿sí? Generalmente es medio relativo, todo es medio ambiguo, los textos si uno tiene que interpretarlo. Muy pocos textos son tan concretos como este, como decía el Colo. Y el tema que dice el Colo es cómo hacemos nosotros para poder lidiar con algo que no nos termina de cerrar hoy en el siglo XXI. Entonces, vamos a ir con el siguiente texto de los que yo les traje hoy, porque con esto lo vamos a entender. Terminamos de leer todo lo que tiene que ver con vamos a traer esta historia. Este es algo que yo en Relatos Talmúdicos ya lo di, ¿sí? No sé si quieren que lo lea o se los explique. Bueno, se lo leo. Dice así, y este es el horno de Ajnai. ¿Qué es Ajnai? Dijo Rabbi Yehuda, un horno en el cual entra un insecto y lo impurifica, ¿sí? Piensa en un horno, entra un insecto y impurificó el horno. ¿Por qué? Porque el horno tiene una grieta, entonces entran los bichos. Entonces dice así, ese mismo día Rabbi Eliezer respondió todas las preguntas del mundo, que no lo respondió todas las preguntas del mundo, pero no las aceptaron. Y él les dijo, ¿sí? Porque estaban debatiendo si el horno era kasher o no. Si un horno que esté roto, que tenga una grieta, es kasher o no. ¿Sí? Y dice así, si la halajá es como yo, dice Rabbi Eliezer, si la halajá es como yo, la ley judía es como yo digo, que el algarrobo lo demuestre, ¿sí? Y dice la tradición que ¿sí? Un árbol se puso a caminar y se movió 100 codos. Ahora, dice así, se movió 100 codos, y hay quienes dicen que se movió 400 codos. Y ellos, los alumnos, le dijeron, no traemos evidencia a un algarrobo. Que el algarrobo se haya movido no es evidencia para nosotros para aceptar que el horno es kasher. Si para Rabbi Eliezer un horno roto es kasher, para los alumnos no. Y él dijo, si la halajá es como yo digo, que el agua me lo compruebe. Y el mar dio vuelta a su curso. Cuando dice el mar, el texto está hablando de río, ¿sí? La corriente de río empezó a ir para el otro lado. Y ellos dijeron, esto no es evidencia para nosotros. Y él les dijo, si la halajá es como yo digo, que las paredes de este Beit Midrash lo comprueben. Y las paredes se inclinaron, pero no se cayeron, por el honor de Rabbi Yoshua, pero no se enderezaron por el honor de Rabbi Eliezer, ¿sí? Porque esta es una discusión entre Rabbi Yoshua y sus alumnos y Rabbi Eliezer. Y dice el texto así. Él se volvió y dijo, si la halajá es como yo digo, que me lo demuestre una voz del cielo. Y salió una voz celestial y dijo, ¿por qué discuten ustedes si la halajá es como Rabbi Eliezer siempre? ¿Sí? ¿Por qué discuten? Siempre es como Rabbi Eliezer la halajá. Una voz del cielo, ¿eh? Pero Rabbi Yoshua sobre sus piernas dijo, se paró Rabbi Yoshua sobre sus piernas y dijo, la Torá no se encuentra en los cielos. Y dijo Rabbi Irmiá, una vez que nos entregaste la Torá en el Sinaí,
ya no nos valemos de un bad call, de una voz del cielo. Una vez que entregaste la Torá, a la mayoría debemos seguir, dice la Torá en Shmot 23. Rabbi Natan lo encontró en ese momento el profeta Eliyahu y le preguntó, ¿qué estaba haciendo Dios en el momento en que tuvieron esa discusión y le respondieron eso, de la Torá no está en el cielo? Y le contestó el profeta Eliyahu a Rabbi Natan, estaba riendo y diciendo, mis hijos me han vencido. ¿Sí? ¿Por qué traigo esto? ¿Qué tiene que ver esto con el tema de Baikra? Lo que está diciendo acá el texto es, la Torá dice una cosa. ¿Sí? La Torá dice que un hombre no se puede acostar con otro hombre de la misma forma que se acuesta con una mujer. Ahora, eso, según la tradición, Dios se lo dio a Moshe y Moshe lo trajo al pueblo. Ahora, ¿qué es lo que va a decir la Torá después? ¿De qué va a hablar? La tradición judía va a decir, está bien, pero eso ya está. La Torá no está más en el cielo. Ahora, los que reglamentan y legislan sobre la Torá somos nosotros. ¿Sí? Entonces, aunque Dios diga que el horno es kasher, nosotros decimos que no es kasher, y la Torá ahora está en la tierra, no está en el cielo. Entonces, la interpretamos nosotros en base a la necesidad. Lo que está diciendo acá es que esta historia viene a fundar de cierta forma la autonomía del pensamiento y la decisión de los sabios. Hubo un momento en la historia en donde, en la historia judía, ¿no?, donde el centro era Dios. ¿Sí? Y él legislaba y mandaba a los profetas. Pero, ¿sí?, ese fue un periodo bíblico. Sin embargo, los sabios del Talmud comprenden que una vez que Dios entregó la Torá, es el momento de los seres humanos de legislar de la mejor forma que ellos crean conveniente. Esta es una de las historias más famosas del Talmud, seguramente ya la habrán escuchado alguna vez, ¿sí?, y viene a justificar, ¿sí?, que son los rabinos de cada generación los que deben legislar sobre asuntos de halajá, y no Dios. ¿Sí? Y esto es lo más importante que tiene el pueblo judío, porque a diferencia de otras culturas y de otras religiones, el pueblo judío le da la autonomía al pueblo para tomar sus propias decisiones, cuando en otras religiones, como el cristianismo, el pueblo no tiene ninguna autonomía. La palabra de Dios no se discute. Sin embargo, el judaísmo discute la palabra de Dios. El horno de Ajnai es la evidencia clara de discutir algo con lo cual nos sentimos incómodos, como decía el Colo. Y ahora les traigo algo que tiene que ver con la parashá de esta semana. Dice así, si alguno tuviera... Colo, perdón, Colo no, Adriana. Sí, perdón, Ori, pero me parece que la autoridad no se la están dando al pueblo, se la están dando a los rabinos, porque hasta el día de hoy son los rabinos los que deciden, los que bajan las responsas, y es la ley que seguimos. No es que hay una consulta popular sobre, bueno, cómo vamos a hacer ahora. No, ahí no estoy de acuerdo con vos, y te voy a explicar por qué. Porque el mismo texto, el Tarnosh Lachnai, dice, seguimos la decisión de la mayoría. Y cuando un rabino presenta una tshuvá sobre matrimonio igualitario, no la presenta porque el rabino le picó el bichito de eso, sino porque hubo gente de su comunidad que se fue a manifestar con él y él les tiene que responder. Entonces, cuando un rabino toma una decisión, como presentó una tshuvá frente al movimiento conservador o lo que sea, es porque es el pueblo el que lo lleva a presentar, es la gente que lo lleva a presentar este tema y que les obliga a hacerse cargo. Siempre, como en cualquier lugar, hay un poder legislativo. En Argentina también tenemos un poder legislativo que decide las leyes, y no son la mayoría popular, pero representan, entre comillas, a la mayoría popular. ¿Sí? Son los representantes. Los rabinos también son nuestros representantes, porque a diferencia del mundo católico, en donde el cura, cada tradición manda a un cura, o sea, perdón, ¿cómo se llama en Roma? El Vaticano decide a dónde va cada cura,
Sí, a diferencia de eso, la comunidad decide qué rabino quiere. Y eso cambia todo. Es la comunidad la que decide qué tipo de rabino quiere y qué tipo de comunidad quiere tener. Entonces sí es parte de la decisión del pueblo, a diferencia de otras tradiciones y de otras culturas. Sí influye mucho lo que el pueblo quiere. Ahora, volviendo al tema de la parashá de esta semana que pasó, Kitetse, dice así: si alguno tuviera un hijo problemático y rebelde, que no obedeciera la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndose castigado no les obedeciera, entonces lo tomarán su madre y su padre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y le dirán a los ancianos: este es nuestro hijo, es problemático y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrarán y morirá, y así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Sí? ¿Qué está diciendo el texto? Este es muy famoso, la historia esta, ¿sí? Que habla sobre el Ben Sorer Humoré, el hijo rebelde y problemático. No sé si alguna vez escucharon hablar del Ben Sorer Humoré. No. ¿No? ¿Nadie? Bueno. Sí, pero nunca se llegó a lapidar a alguien. Creo yo. Voy a hacer una según lo pregunta. recuerdo. ¿Por qué nunca se llegó a lapidar a un hijo? Porque los rabinos no habían puesto muchas más condiciones para que ¿Por qué los rabinos pusieron más condiciones? Porque hubo gente que pidió para no llegar a eso. Que pidió no llegar a eso. Perfecto. ¿Qué significa? La representatividad de los rabinos ante la decisión, ante la voluntad popular. ¿Qué padre va a querer que... Yo le voy a dar un ejemplo. Todos nosotros tenemos alguna relación o con padres o con hijos, ¿sí? Y la realidad es, a mí mi mamá me dijo más o menos unas 100 veces por lo menos que yo era un mal hijo. Después me daba besos, me quería, todo. ¿Sí? Pero ¿cuántas veces mi mamá a mí personalmente me dijo: no puede ser que seas un irresponsable, no puede ser que hagas esto, no puede ser que hagas lo otro, y que yo no sé qué? Y 1000 veces, y ahora imagínense a esta altura de mi vida, que no me llamás, que yo me puedo morir, y uno no te enteraste porque no me llamaste, porque no me viniste a ver, y porque esto, y porque lo otro, ¿sí? Con lo cual, imagínense si mi mamá me tiene que llevar a un Beit Din para que me maten a piedrazos. ¿Sí? Lo que pasaría en el mundo judío es que ningún hijo queda vivo. Ninguno, ¿eh? Ninguno. Porque siempre va a haber algo por lo cual nos van a retar como hijos. Y siempre como padres hay algo que nos va a molestar de nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, la tradición judía lee esto de la Torá, que es literal. Dice: cuando tenés un hijo que se te porta mal y que es rebelde, agarralo, llevalo a un Beit Din, señalalo, decirle: este ha hecho esto, y el Beit Din, pero mátenlo a piedrazos. ¿Sí? Lo decide así, no hay mucha vuelta atrás. Luciano. Porque también existe la figura del filicidio, ¿no? Que creo que la Torá también la trata, ¿no? Sí, sí. Ahora, hay todo un tema con el concepto del Ben Sorer Humoré, porque al igual que la de un hombre no se acostará con otro hombre, de la misma forma se acuesta con una mujer, es literal la frase. Cuando tenés un hijo que es rebelde, debes que presentarlo al Beit Din y lo van a matar a piedrazos. ¿Sí? Entonces, la pregunta es: ¿cuántos hijos? Ahí Jaime decía que según el Talmud no se registran muertes por este tema. Entonces la pregunta es: ¿por qué no se registran muertes? Y el Talmud dice, el psicólogo, hay una diferencia entre las dos normativas, que en el caso del hijo tiene que mediar la denuncia por parte de los padres. ¿Sí? Es como que le dice a los padres: bueno, ustedes tienen la potestad de hacer que maten a su hijo si es que lo llevan a que lo maten. En cambio, en el otro caso,
lo habla en general, como diciendo, ningún hombre del pueblo tiene que hacer, o sea, entiendo la comparación, pero si vamos a ponernos precisos, pongámonos precisos. Ahí hay una normativa de mierda en la Torá y no la queremos más. Y no basta con buscarle una laguna, un vacío legal. Es una ley de mierda y sí, listo. Bueno, mirá, ¿por qué? Porque los sabios del Talmud, en el Tratado de Sanedrín, debaten sobre el Ben Sorelu Moré y dicen, ¿cómo vamos a matar a nuestros hijos? ¿Sí? Porque son rebeldes. No podemos matar a nuestros hijos. Bueno, pero la Torá lo dice. Y ahí el debate vuelve con el Tanurá Shel Ajnai, con el horno de Ajnai. Y es, bueno, pero la Torá no está más, no la tiene más Dios. La Torá es del pueblo. Y el pueblo legisla. Ningún padre, ninguna madre va a querer matar a su hijo porque le dijo, no entendés nada. O porque le dijo, te odio porque no me dejas salir a la noche. ¿Sí? Entonces, lo que dicen los sabios del Talmud es, nosotros no podemos legislar porque un hijo se muera en Israel por estos temas. Entonces dieron vuelta al Ben Sorelu Moré y empezaron a legislar diciendo, esto no va más. ¿Sí? Empezaron a buscarle la vuelta, y dijeron, no, listo, esto no va más. Y se decidió que no va, y de hecho no solamente se decidió que no va, sino, y afirmaron, no hubo ninguna muerte en Israel, ¿sí? Por que un hijo se haya rebelado contra su madre o su padre y lo hayan presentado en el Beit Din. Primero empezaron a poner trabas para que no muera nadie, hasta que llega un momento de decir, ¿para qué estamos poniendo trabas? Directamente, digamos, no va más y no va más. ¿Sí? Ahora, el Colo dice, bueno, alguien lo tiene que presentar. Bueno, yo le voy a decir algo. Éxodo 21.12, Shemot 21.12, dice así. Dice, si una persona es acusado de robar o de matar, tiene que morir. ¿Sí? Bueno, en el Talmud empezaron a implementar lugares tipo cárceles, en la época ya más avanzada, la cárcel, ¿sí? Las penas, la devolución, el Talmud habla sobre las devoluciones, ¿sí? Sobre si se robó, cuánto tiene que devolver, el doble, la restitución de las cosas, ¿sí? Cambió todo. Sin embargo, la Torá dice que se tiene que morir. Entonces, hubo temas que el Talmud, como la propia Halajá, a partir de los años, debatió y dijo, esto no va más. ¿Y por qué decidieron que eso no iba más si era parte de la Torá? Y está escrito en la Torá, porque entienden el concepto de la Torá ya no está más en el cielo. La Torá nos la dieron a nosotros y nosotros la podemos legislar. ¿Sí? Es como cuando en un gobierno se hereda del gobierno anterior ciertas leyes y dicen, no, bueno, pero estas leyes se fueron promulgadas. No, bueno, pero ahora no las queremos más. Así que legislamos de nuevo. Bueno, en la Torá pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Pasa exactamente lo mismo. De hecho, es interesante lo del tema del Ben Sorelu Moré, porque el Ben Sorelu Moré tiene que ver con algo que está puntualmente igual, ¿sí? Igual de manera puntillosa escrito. El chico se tiene que morir. ¿Sí? Y de hecho, es interesante porque acá tenemos dos motivos para entender, y podemos meter varios más, entender el tema de las relaciones homosexuales. Primero que la prohibición, si nos ponemos en contexto histórico, tiene que ver con lo ritual y lo sacerdotal, o con la vida íntima de cada uno. Por eso está el libro de Levítico. Y ahora, si no lo queremos aceptar eso todavía, igual lo podemos dar vuelta. Porque la tradición judía ha dado vuelta a otras reglas de la Torá, como matar a nuestros hijos que se portan mal, ¿sí? O como asesinar al que ladró, al que robó o al que mató. ¿Sí? Entonces, si la tradición judía... Al que cortó línea en Shabbat, que también se lo mataba, o sea, ya no corre eso, ya no se mata. Bueno, ya no se mata a alguien que corta leña en Shabbat, claro, como dice Jaime. Y eso es algo que no es ambiguo en la Torá, es puntilloso, hay que hacer esto. Sin embargo, no se hace. Entonces, la legislación judía legisló sobre estos temas porque vieron que son temas que socialmente nos importan. No podemos permitir que eso pase. Obviamente, quizás para la época talmúdica, el tema del colectivo LGBT no era algo que les llame la atención o que les importara en ese momento. Pero si hoy importa, claramente debemos legislar sobre este tema.
Tucker, el rabino Tucker, era uno de los que le importaba ese tema y legisló sobre eso. Hizo una tshuvá de 32 hojas que fue aprobada y el final de la tshuvá se las traje, dice así. Entonces, repito, este es un momento de oportunidad para el judaísmo conservador, en el que podemos demostrar el poder de nuestro compromiso y nuestra compasión, en el que nuestro concepto de derecho se puede ampliar y no contraer, y en que podemos encender lámparas para la multitud. Porque no solo nos dirigimos a los gays y lesbianas, sino también a nuestra comunidad en general. Tenemos la capacidad de crear un momento verdaderamente emocionante y atractivo en la historia de la práctica halágica. Y si pensamos que escuchamos los versículos de Levítico 18 y el 20, preguntándonos por qué no implementamos fielmente su versión clara de lo que Dios desea de nosotros, recordemos a ellos y a nosotros mismos que el viaje de la introspección y la comprensión de los mandatos religiosos, que son 2 pequeños versículos, tienen producido para nosotros, tendrá más que justificado su existencia y tal vez incluso algo de dolor que una vez causaron. ¿Sí? Y a veces es la lucha exigente y no mera obediencia que genera la recompensa más duradera. ¿Sí? Tucker se va a referir al final a un versículo que dice, es el Salmo 50, 23, que dice así. El Salmo 50, 23 dice, y el que abre un camino le mostraré la salvación de Dios. Y esto se refiere a los que encienden lámparas para la multitud. ¿Sí? Se debe suponer que todos los caminos conllevan un peligro y no hay camino a seguir sin torceduras ni emboscadas. Algunos dicen, ¿por qué me meto en este problema? Vigilaré mis pasos y no pecaré y habré salvado mi alma. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Tucker. Tucker dice, somos responsables de hacer algo por nuestra comunidad. Somos responsables nosotros de integrar a nuestra gente y de que nadie se vaya de la comunidad por su condición sexual. Todo lo contrario. De hecho, Tucker termina la tshuvá diciendo, tenemos que tener rabinos, hasanim, tenemos que tener de todo en la comunidad sin importar los deseos sexuales de cada uno. Tucker se mete con estos temas y casi la mitad de los rabinos votaron a favor, la otra se abstuvo o votaron en contra, pero la tshuvá fue promulgada y existe y está vigente. ¿Sí? Lo que hace Tucker empieza con la pregunta de por qué este versículo que nos dice, explica todo, analiza todo, razona todo, y termina diciendo, así como lo del Ben Soreru Moré en algún momento se cambió, esto también se puede cambiar. Y tiró un montón de ejemplos más que se han cambiado para poder seguir manteniendo a la gente en la comunidad y que la gente no se sienta excluida por poder vivir su propia religión. Que el deseo sexual no sea una exclusión para vivir plenamente la religión de uno. Hay algo que yo siempre digo en las clases, yo ya se los enseñé varias veces, y es que el texto de la Torá no necesariamente es la palabra de Dios, y por lo tanto es una expresión infalible. O sea, por lo tanto no es una expresión al revés, infalible a la voluntad de Dios. El texto no está escrito por Dios. Aunque la ortodoxia diga eso, está claro que no. ¿Sí? Lo segundo es, los seres humanos, según la tradición, tienen un papel fundamental en la generación y perfección de la vida religiosa. Legislar sobre estas cosas es mejorar la vida religiosa. ¿Sí? Y lo tercero es que el cumplimiento de la voluntad de Dios no solo permite, ¿sí?, que podamos leer la Torá y estudiar y trabajar y vivir en la Torá, sino que también permite que podamos, de alguna forma, interpelarnos, ¿sí?, y desafiarlo. Tanurosh Nachnai nos enseña, el orden Nachnai nos enseña que podemos desafiar la voluntad divina. Y como dice Martín Buber, Dios quiere que lo enfrentemos.
Y ya dejás el tip para la clase del jueves. Bueno, el jueves está la clase de Johnny, que es Sí. pero es verdad, es verdad. La única forma de desarrollar nuestra práctica espiritual es poder deconstruirnos y problematizarnos las cosas. ¿Sí? En el dogma no hay nada de desarrollo. ¿Sí? No hay una construcción en el dogma. Porque el dogma es una cosa cerrada. Y si algo que aprendimos del judaísmo es que el judaísmo no es un producto, no es algo dado y que no cambia. Es un proceso que cambia con el tiempo, que se adapta, que se modifica para poder seguir teniendo sentido. En el momento que el judaísmo no le da una respuesta al colectivo LGBT, perdió sentido. ¿Me explico? Con esto yo ya terminé. No tengo más nada para decir. Si alguien quiere decir. Que leías de Tucker decía Drash Shahar. Había un poquito escrito en hebreo chiquitito y decía Drash Bekabel Shahar. ¿Qué quiere decir? Dice así. ¿Por qué lo pusieron? ¿O por qué lo dijo? ¿O de dónde lo sacó? Que el camino a veces se pone oscuro. ¿Sí? Shahar. ¿Sí? A veces el camino se pone Shahar oscuro. entendí. ¿Sí? Pero Drash es el... Becabel es recibir oscuro, Becabel, no sé. No lo pienses como algo oscuro, no lo pienses como un relato, sino pensalo, Becabel tiene que ver, viene de Kabbalah, de recibir, ¿sí? A veces recibimos oscuridad, pero nuestro trabajo, lo que él decía del Salmo 50 es que uno tiene que encender una lámpara. ¿Sí? Lo que dice él es que el que abre un camino, que a veces se pone oscuro, enciende una lámpara. Pero bueno, con esto hemos... Ori, consulta. Sí, verá, estaba Luciano y Adriana. Las damas primero, por favor. Las damas primero. Es que lo mío no es consulta. Qué amoroso. Si querés cerrarlo y después le pregunto. Luciano. Ori, sí. Yo te quería agradecer porque me gustó mucho el curso. Me gustaría poder anotarme para el que viene. Y que la pasé muy bien y yo ya venía leyendo tu blog y estaba entusiasmado quizá con la idea de tener estas clases. Así que a mí me vino al pelo. ¿Se escucha? Bueno, muchas gracias, Luciano, me acabas de promocionar el blog. Yo nunca digo que tengo un blog porque me da vergüenza. Te quería hacer una consulta con respecto a esta... Ori, gracias. Te quería hacer una consulta con respecto a estas cuatro clases y las 4 que planteaste. Tanto la ideología de género y el matrimonio igualitario, si tienen algo en común, es que son uniones infértiles desde el punto de vista biológico. Claro que pueden adoptar hijos, ¿no? Y por otro lado, la fertilidad, ¿no? Que se plantean, por lo menos en el curso, tiene que ver con la fertilización asistida. Entonces yo te pregunto, si por un lado fomentamos ese tipo de relaciones biológicamente infértiles, y por otro también, uso la palabra fomentar como cualquier otra, ¿no? Pero fomentamos también el tema del vientre artificial. ¿No estaríamos también fomentando el capitalismo que quiere hacer del hombre una máquina, en el sentido de que lo único que le falta al capital para esclavizar al hombre es parirlo transgénicamente? Entonces, si llevamos esto al extremo, y nada más tenemos relaciones LGBT infértiles y úteros artificiales, ¿no es acaso eso terminar de reducir el hombre a una máquina, concluyendo así el proyecto de este capitalismo infernal? Te agradezco mucho.
Yo voy a responder esto breve. Respondo breve, porque es una respuesta larga que podría pensártela mucho más elaborada para las próximas 4 clases, pero en realidad lo que el judaísmo promueve y siempre promovió es la autonomía de las personas. ¿Sí? Que una persona tenga su propia autonomía para poder decidir qué quiere hacer de su vida es válido. En algún momento la persona que decidía qué quería hacer de su vida y no seguir quizás el camino de Dios, según la Torá, era lapidado. Hoy en día, hasta por ejemplo, dentro del judaísmo, hay gente que es secular, que no cree en Dios y puede tener una vida judía plena. Con lo cual, para la tradición judía, la autonomía es muy importante. Y la autonomía significa, si vos querés tener una vida dentro del colectivo LGBT y no querés tener familia o querés construir una familia de otra forma, ese no es un problema para la tradición. No solamente eso no es un problema, sino que, de hecho, para la tradición judía, la teología, las tecnologías reproductivas y todas esas cosas vienen de alguna forma a contribuir y a ayudar a mejorar para que todo el mundo pueda optar por construir una familia de la forma que lo quiera hacer. ¿Sí? Cuando nos olvidamos acá de lo que tiene que ver con el capital, con el tema, con el tema del dominio de empresas y de si hay algo que está instalado, no me sale la frase, como agenda, si algo está instalado como agenda para poder cambiar. A mí, por ejemplo, nadie me instaló ninguna agenda y yo hago lo que quiero, digo lo que quiero, y a veces en el seminario me quieren matar, ¿sí? Por ejemplo. Pero no considero que eso vaya para ese lado. Adriana, ¿qué ibas a decir? Bueno, me quedé solo. Adriana, Sí. Muchísimas gracias, Sori. No. Muchísimas gracias. En cuanto a lo que comentó Luciano, me gustaría responderle como bioquímica que la gente homosexual se puede reproducir naturalmente igual que cualquier otra persona. O sea, de hecho hay matrimonios heterosexuales que después tienen hijos por afuera del matrimonio, así que no tiene nada que ver eso. Pero por otro lado, Ori, lo que te quería preguntar, ¿me estás escuchando? Sí. Siempre. Te me habías congelado. Lo que te quería preguntar es qué onda el martes que viene. ¿Tenemos alguna clase? ¿Esto termina acá? ¿Se abre otro curso? No se abre nada, ¿sí? Vamos a hacer tefilá, vamos a invitar a la gente a hacer tefilá de Minjá, con algún pequeño estudio de Torá muy chiquito, de 10 minutos, 15. Minjá dura 10 minutos, durará media hora en total, donde si la gente se quiere conectar para hacer una pequeña tefilá de 10 minutos, un pequeño estudio de 15, 20 minutos, para ir preparándonos para Yamim Noraim. Pero clase formal hasta después de Kippur no va a haber nada. Okay. ¿Sí? Bueno, con esto hemos terminado nuestro ciclo de perspectivas. ¿Sí? Nos veremos después de Kippur de manera formal en estas clases. ¿Sí? Espero volver a encontrarlos. Espero que les haya gustado. Nos vemos cuando nos veamos. ¿Sí? Y si no los veo de manera virtual, que tengan Shana Tová, Gomar Hatimat Tová, ¿sí? Que seamos todos inscriptos en el libro de la vida. Saludos. Chao, gracias. Gracias. Saludos. Igualmente. Chao.